Hola y bienvenidos a un episodio más de Sanando con tus ángeles. En el episodio de hoy les voy a hablar sobre el duelo. ¿Por qué les voy a hablar sobre el duelo? Porque recientemente, como se dieron cuenta, mi suegra estuvo de visita y cuando ella se fue, yo sentí una cosa muy rara. Sentí una cosa rara que era muy familiar para mí, pero yo no lograba identificar realmente qué era lo que sentía porque tenía ganas de llorar, porque evidentemente estaba triste, tengo que decirlo, estaba triste porque sí, ella también la extraña. Sí, o sea, en general fue un momento bastante lindo, bastante agradable. Entonces, lo que pasa es que yo esa sensación no la había sentido por nadie más que no fuera mi mamá, por ejemplo. Cuando estoy con mi mamá, normalmente, siempre que nos despedimos, hay un pequeño duelo, ¿no? De separación. Y esto me llevó a pensar que realmente el duelo no solamente es esto que nos han enseñado de cuando una persona muere. Realmente nosotros constantemente el alma está haciendo muchos duelos y qué pasa si el duelo empieza no cuando alguien se muere, sino cuando la vida nos obliga a dejar algo o a soltar algo. Siento yo que los seres humanos por nuestra naturaleza, somos muy apegados a las cosas, a las personas, a las emociones. Y eso hace que obviamente estemos constantemente haciendo ciertos duelos, así no lo llamemos como tal un duelo. Pero la realidad es que al tener nosotros esta naturaleza que va un poco en contravía de lo que el alma busca, porque el alma busca todo menos la estabilidad, el alma siempre está buscando el cambio, el constante cambio para expandirse, para transformarse, para ir un poco más allá. De eso se trata la evolución. Pero al ser humano, no nos digamos mentiras, le gusta la estabilidad. Entonces yo a raíz de esto me puse un poco reflexiva y pensé tantas veces que yo he hecho duelos y voy a empezar fuertecita porque recién nací, hice mi primer duelo y fue la separación con mi mamá biológica, aun cuando en ese momento pues obviamente no lo iba a llamar de esa manera, pero físicamente el cuerpo estaba haciendo un duelo, físicamente el cuerpo sí estaba alterado. Cuando mis papás me adoptaron, mi mamá me cuenta que cuando ellos me recibieron, yo estaba malita del estómago, imagínense el resto, pero sí estaba muy mal. ¿Y qué pasaba? Todo mi plexo solar estaba completamente desequilibrado a mis escasos meses de nacida, pero sí, era porque mi cuerpo estaba reaccionando a ciertas emociones que yo obviamente en ese momento no sabía manejar y era hacer un duelo por una ausencia importante. Y si yo me pongo a ver la cantidad de duelos que he hecho en mi vida, que estoy segura que a mucha gente le pasa igual. Lo que pasa es que, digamos que yo voy a mencionar algunos, a ver si alguien se siente identificado con esto o si está atravesando un duelo y no se ha dado cuenta que realmente es un duelo. Y con el tiempo me he dado cuenta de cómo personas han pasado por mi vida de manera, o sea, por temporadas muy puntuales, muy específicas, y después se han ido. Y son personas a las que yo les he tenido que hacer un duelo, aunque en ese momento no lo hubiera llamado de esa manera. Pero fueron pérdidas que al final me dolieron y me dolieron muchísimo porque muchas de ellas no dependían de mí. Yo tuve una amiga que, bueno, en realidad ella era mi jefe y luego nos hicimos muy cercanas, nos hicimos muy amigas. Y bueno, por cosas de la vida, después dejamos de serlo. Y en realidad para mí fue muy duro, fue muy triste, fue una de esas, porque yo lo sentí como una ruptura. O sea, a veces hay amigas que se alejan. De hecho, luego tuve otro trabajo donde tuve otra amiga donde con ella éramos muy, muy cercanas. Luego ya se fue de la empresa y luego se fue del país. Bueno, en fin, la cosa fue que nos distanciamos de manera muy orgánica, digamos. Pero con esta otra que les digo, la ruptura fue muy abrupta porque fue por un tercero. Me dolió profundamente, tengo que decirlo. Y bueno, no tenía otra opción más que hacerle un duelo a ese vínculo que después, cuando yo analicé, o sea, ahora que hice este ejercicio, bueno, este ejercicio ya lo había hecho antes, pero cuando me detuve a pensar en estos vínculos que vienen por estas temporadas, por ejemplo, ella fue la que me ayudó a sostenerme a mí misma durante este tiempo de conocer a mi mamá biológica, porque tenía yo las emociones muy desbordadas, digamos, y ella era un polo a tierra. O sea, ella llegó a mi vida y estuvo conmigo durante ese tiempo y era el tiempo que yo la necesitaba, digamos. Y después se fue y ya está. Y después
tuve esta otra amiga que les digo que, bueno, nos alejamos así orgánicamente, pero también fue una amiga que, si yo lo veo hacia atrás, fue una persona que llegó a mi vida para algo muy puntual, para apoyarme también en un momento muy particular de mi vida, que de hecho en ese periodo de tiempo mi abuela falleció y ella estuvo ahí para mí y ella era mi apoyo, o sea, ella era, en ese momento ella era un soporte muy grande para mí. Así que constantemente el alma está evolucionando a través de estas rupturas. El alma tiene memoria emocional. El alma sabe los lugares en los que estuvo y las personas con las que compartió, los espacios que habitó. Y eso obviamente hace que sintamos nostalgia y pedacitos de esos recuerdos y de esos momentos y de esas personas duelan. Eso no significa que estemos apegados a algo. Esto es una cosa, para mí, una cosa completamente natural, propia del ser humano y a la evolución en la que estamos constantemente, porque no sé si esto ya lo dije antes, pero al alma le gusta todo menos la estabilidad. El alma necesita realmente estar en constante transformación, en constante cambio, para poder evolucionar, para poder convertirse en otras versiones, que además ese es otro de los duelos que también analicé en mí y es la cantidad de versiones a las que yo le he hecho duelos. Por ejemplo, cuando me fui de mi casa, que bueno, no solamente hice un duelo yo, sino me pongo a pensar en el duelo que también hacen las madres cuando sus hijos se van de casa, porque las dinámicas cambian, porque su rol de cuidadoras cambia también. Y yo definitivamente hice un duelo a esa versión mía de cuando todavía vivía con mis papás, a cuando salí. Definitivamente son dos versiones completamente distintas. ¿Y qué pasa? Hay una cosa que yo no sé si esto esté completamente ligado al duelo, pero a mí me pasa, como el alma tiene esta memoria emocional, cuando mi sistema nervioso se ve alterado porque tiene alguna preocupación, por ejemplo, mi primer impulso es ver series de cuando yo estaba pequeña. No sé, les pongo un ejemplo. Le temes a la oscuridad. Le temes a la oscuridad, para mí eso es una serie que a mí me calma el sistema nervioso. O les pongo otro ejemplo, Hannah Montana. Sí, o sea, no sé, cosas de Disney o cosas de Nickelodeon. Bueno, sí, como de esa época, de ese momento en el que yo me sentía tan protegida, tan cuidada, tan que yo no me tenía que preocupar por absolutamente nada, más allá de sacar buenas notas, cosa que tampoco hacía, pero bueno, era mi preocupación de ese momento, ¿no? Entonces, ahora me pasa que cuando sí estoy en estos momentos un poco de angustia, me remito a eso y siento, de alguna manera, siento que sí tiene que ver con ese vínculo emocional que tengo todavía con esa versión que fui en algún momento, que hace que me sienta un poco más en calma. Bueno, no sé si a alguien más le pasa esto, pero lo conecté. Entonces sí, hay muchas versiones a las que definitivamente nosotros, seamos conscientes o no de eso, le hemos estado haciendo duelos. Otra cosa que también me pasa es que cuando voy a Pasto, cuando voy a mi casa y me tengo que ir, o sea, cuando voy de vacaciones, un periodo corto y me tengo que ir, siento que estoy haciendo mini duelo, siento que estoy, porque la sensación de nostalgia, la sensación de, es como morir otra vez a esa etapa, ¿no? A ese momento, a esa infancia que ya no está. Y no es que esté aferrada a eso, porque claramente soy consciente de que ya soy una persona adulta, responsable, independiente, pero aún así es como salir de ese lugar y sentir esa nostalgia de lo que en algún momento fui, de lo que en algún momento fue sentirse así. Y el alma recuerda en esos momentos las heridas, lo amada que me sentía, lo acompañada que me sentía o lo sola que me sentía también a veces. Todo es como si se juntara y todo eso, obviamente todo eso lleva a cierta nostalgia, pero que aún así son cosas que no se van, son cosas que se reviven de vez en cuando y que están ahí, que hacen parte de lo que en algún momento fuimos, pero que también es lindo ver la persona que soy ahora después de esos duelos, que son constantes, porque ahora, por ejemplo, estando acá, obviamente, llegar a un país nuevo también es hacer un duelo a la versión que fui en Bogotá, por ejemplo, una versión muy distinta a lo que hoy veo frente al espejo, pero que me gusta muchísimo. Aún así, también hay un duelo. Ay, tengo que decir algo acá. Y es que yo soy una persona de mis espacios, ¿no? A mí me encantan mis espacios, a mí me encanta, quizás esto sí es muy cáncer de mi parte, pero para mí mi hogar es mi refugio. Y yo cuando me fui de Bogotá, de hecho una de mis amigas me reclama mucho eso, que por qué yo no lloré por ella, pero
me pasa algo raro y es que yo soy muy de lugares, ¿no? Entonces a mí, yo cuando me fui de Bogotá, por la única cosa que realmente lloré, porque es una cosa, fue por mi casa. Yo cuando salí de ese apartamento, lloré. Yo en la entrada de mi casa tenía un espejo y la última vez que me vi en ese espejo dije, o sea, voy a llorar ahora mismo. No puede ser. Ven, es que voy a volver a llorar por esa casa. No, no es solamente por la casa, es por, es por la versión mía que se estaba yendo. O sea, no puedo creer que esté llorando otra vez recordando la despedida de mi casa. Es que si ven, no, o sea, es un duelo que está ahí, claro que sí, está ahí. Y sí, yo me miré en el espejo y dije, pucha, me estoy despidiendo de mí también, porque es una versión mía que simplemente se está yendo. Y bueno, ya estando aquí, no voy a llorar más. Y ya estando aquí, obviamente se hace un duelo de muchas cosas para las personas que viven fuera, quizás lo entiendan, y es hacerle el duelo a, pucha, a muchas cosas, a incluso palabras, o sea, porque claro, te tienes que acoplar al lugar al que llegas de alguna manera, ¿no? El otro día me pasó una cosa que yo pensé que no me iba a pasar, pero dije WhatsApp. Aquí no dicen WhatsApp, aquí dicen WhatsApp. Y yo me vi hablando con alguien y diciendo, claro, envíame un WhatsApp. Y yo dije, no puede ser. Claro, me sentí ridícula en el momento, pero después pensé, ¿será que eventualmente, después de que lleve un tiempo más largo, obviamente? Tengo amigas que llevan aquí mucho tiempo. Bueno, tengo una amiga que vive con un catalán, está casada con un catalán, y pues ella sí que se le siente un acento distinto. Ahora que vino mi prima, me dijo que es que yo tenía un acento raro, que tenía un acento distinto. No, no entendí. O sea, siento que yo no tengo un acento distinto, pero sí que es verdad que en algunos momentos, siento que esto es muy de supervivencia. Uno empieza, sí, a cambiar obviamente palabras, bueno, para hacerse entender, porque pues obviamente es diferente, ¿no? Y sí, y así de a pocos uno le empieza a hacer duelos a incluso palabras, comidas. Voy a llorar otra vez. Y por la comida. ¿Qué será que no lloro por la gente? Hay algo que, claro, aquí se encuentra mucha comida colombiana, pero digamos que cosas de mi ciudad, no. No hay cosas de mi ciudad. Yo en mi ciudad como cuy, por ejemplo. Aquí no se come cuy, obviamente. No tengo pasteles de queso, no tengo pan de maíz, no tengo, no sé, son una cantidad de cosas que digo, pues pucha, claro, a eso también le he tenido que hacer un duelo y voy a volver a llorar. Ay, no, me explican estos duelos, parecen como no del alma, sino del estómago, pero sí son cositas pues que a las que uno les tiene que hacer duelo, porque cosas cambian, muchas cosas cambian, pero siento que de eso se trata de transformarse a través de estos momentos, a través de estos duelos, por banales y tontos que parezcan, pero el alma se transforma, el alma, o sea, piensen de alguna manera que esto es una manera de trabajar el desapego. El desapego, eso es algo que yo he tratado de trabajar desde hace mucho tiempo, justamente porque como tengo esta herida de abandono, yo tendía a generar demasiados apegos emocionales. Y yo, bueno, esto yo no sé si lo he dicho en algún momento, pero yo tuve en algún momento mamitis aguda, pero fuerte. Y creo que después de haber notado, de hecho en mis relaciones interpersonales, lo que eso representaba, o sea, lo que estos apegos emocionales generaban en mi vida, después cuando empecé todo este proceso de vivir en conciencia, definitivamente, o sea, punto número uno, trabajar el tema del apego. O sea, y quizá me fui un poco al otro extremo. Extraño a mi mamá, obviamente extraño a mi mamá, extraño a mi papá, obviamente extraño a mi papá, a mis amigas, pero no siento un apego. Por ejemplo, hay algo que a mí, bueno, no sé si esto me llegue a pasar con mi mamá. Yo les conté en el episodio en el que estuve con mi suegra, que a mí yo sí sentía un miedo por el tema de cuando llegue el duelo por mi mamá, por ejemplo, cuando ella ya no esté. Ese duelo yo no sé cómo lo voy a manejar, más allá de lo consciente que yo pueda ser de lo que es la muerte, de lo que es trascender, de lo que significa, ¿no? No sé cómo voy a hacer. Y de hecho, hace poquito vi un post de una canalizadora también, que ella justo perdió a su mamá y decía, por más que uno sepa muchas cosas y por más que conscientemente se tenga cierta información, vivirlo y afrontarlo y atravesarlo es una cosa completamente distinta.
Y yo pensaba, claro, es que uno no sabe cómo le va a llegar a uno el totazo, ¿no? Aún así, a mí me pasó con mi abuela, por ejemplo, que yo estuve bastante triste cuando mi abuela se murió, pero me pasó algo, me pasó que una de las noches de velación, cuando estaba con mi mamá en el apartamento, yo la vi y ella simplemente se acercó y mi mamá estaba mal, o sea, mi mamá verdaderamente estaba bastante triste, estaba bastante mal y estaba acostada en la cama y yo le cogí las manos y le dije, háblale. Entonces mi mamá me decía, no sé cómo hablar y cómo le hablo. Entonces yo le decía, ella está aquí. Me acuerdo perfecto haberle dicho, ahora voy a llorar por esto también, ahora quedé sensible con el tema de los duelos, Dios mío. Em, Le dije, ella está aquí. Y le dije, háblale, lo que le quieras decir. O sea, tampoco se lo tenía que decir en voz alta ni nada. Simplemente esto con ellos, la telepatía, es lo que realmente funciona. Y le dije, háblale. Y ahí de alguna manera entendí, porque claro, yo la vi diferente, ya no la o sea, ya no le escuchaba la voz, ya no le sentía las manos como antes, obviamente. Ahí entendí que, ay, que uno llora es como por uno, como por egoísmo. Porque claro, ya no se va a escuchar a la otra persona, ya no la vas a ver. Y no sé si para mí ventaja o no el hecho de poderla ver en otro plano, verla en este otro lugar, pues lógicamente a mí me llenaba de tranquilidad, me llenaba de paz, saber que estaba bien, saber que había trascendido. Eso me daba mucha paz. Ahora que esto me vaya a pasar con mi mamá, no lo sé. Pero si no, bueno, son duelos los que hay que hacer y de eso se trata la vida. Y cada uno de los duelos tiene su enseñanza al final, sea de lugares, sea de personas, sea de lo que sea realmente. Porque el alma evoluciona así, aprendiendo a amar sin poder retenerlo todo, porque todo está en constante cambio. Y sanar ciertas cosas no es dejar de sentir nostalgia, sino aprender a ver con amor todo eso que nos ha construido y ver estas versiones de hoy en día que son lo que son y es lo que hay. Y bueno, pues en vista de que me puse a llorar, pues nada, ya eso era lo que tenía que contarles. Yo si sigo hablando seguramente voy a seguir llorando más, entonces yo mejor pues llego hasta acá. Espero que a ustedes les haya gustado. Revisen a ver qué duelos han hecho, qué duelos están haciendo, quizás si no se han dado cuenta. Y es muy valioso darse cuenta de los momentos, de esos antes y esos antes y esos después que nos han marcado y nos han enseñado y que son cosas a las que realmente les hemos hecho cierto tipo de duelo. Listo, no siendo más, espero que a ustedes les haya gustado y nos vemos en el próximo.